todo tuyo, te escuchamos. Muchas gracias, Ana, por tu presentación. Un placer estar con todos los que están participando en este encuentro. Y veo muchísimas caras conocidas y de grandes amigos. Un placer realmente estar en Fanos, lugar al que quiero mucho. Ana, te pregunto, no me interesa que se vea clara mi imagen. Lo que deseo saber es si se ve bien el PowerPoint. Se ve espectacular. Excelente, es lo que me interesa. Bien, Muy bien. doctor, muy bueno. Bueno, bien, gracias. Bueno, la idea era charlar un poco, entrar un poco en este diálogo, en un diálogo que queremos que sea saludable entre aparato digestivo, fibra y microbiota. Y para ello quisiera recorrer un poquito con ustedes este camino de las protecciones que tenemos en el aparato digestivo y que acompañan a la alimentación junto con la deglución y todo lo demás y todo aquello que está en el medio externo que entra y que nos puede contaminar o lesionar. Y de aquí que acá tenemos la primera barrera de defensa que tenemos está a nivel de la cavidad oral, y es el anillo linfático de Valdeyer, ¿sí? Donde por la producción de sus mecanismos de defensa, inmunoglobulinas y demás, atacan a los gérmenes que quieran ingresar a nuestro organismo por el aparato digestivo. Por otra parte tenemos la lisosima de la saliva, que es otro mecanismo de defensa, y cuando todo esto cumple su función y se realiza la masticación de los alimentos en la boca y son deglutidos, se acabó la protección y lo que se arrastra desde la boca llega al estómago en esas condiciones sin ningún deterioro a todas las agresiones biológicas que podamos tener. Claro está que los alimentos se estacionan para continuar su proceso digestivo a nivel del estómago, y acá es donde va a actuar el ácido clorhídrico, que es un autoclave, le llamamos autoclave gástrico, por eso es a veces tan nocivo que frenemos la secreción de ácido clorhídrico como una cosa que se lleva de rutina frente a no saber qué malestar digestivo tenemos, y bueno, tomamos un bloqueante de esta secreción. Estamos combatiendo a este autoclave gástrico con ese bloqueo. Pero bueno, si todo está bien, sigue actuando, y acá tenemos entonces otra defensa biológica. Y por último, cuando llegamos al intestino, es la última barrera de defensa que tenemos. Aquello que no ha muerto, que no se ha sacado de circulación en el estómago, va a llegar a atravesar el intestino y va a llegar al intestino, y ahí vamos a tener la microbiota que nos va a empezar a defender. Que digamos que ya en alguna medida nos estuvo defendiendo desde segmentos superiores del aparato digestivo, pero que acá la defensa va a ser muy importante, y ahora vamos a ver por qué mecanismo, y es la que tenemos que tratar de enriquecer, como nos enseñó en el encuentro anterior la magíster Ángela Zuleta, ¿sí? Con la que aprendimos mucho, y qué darle de comer a esta microbiota para que ella pudiera combatir y tener una microbiota saludable para que pueda combatir a patógenos que no deseamos tener. Si nosotros vemos así rápidamente las colonias de gérmenes que tenemos en todo el aparato digestivo, vamos viendo que van disminuyendo, que comparado con lo que hay en el colon, con esta cifra que hay en el colon, miren qué poco y qué distinto en segmentos superiores del aparato digestivo. Y está bien que así sea, porque es donde se hacen los procesos digesto-absortivos, y si tuviéramos mayor cantidad de colonias, usarían de nuestros alimentos y no permitirían que los mismos ingresaran al segundo tiempo de la nutrición, que es el metabolismo. Entonces, claro, siempre nos han enseñado, siempre nos han dicho que las funciones más importantes del intestino, hemos aprendido, los que tenemos muchos años, ¿no es cierto? Hemos aprendido que cuando hablábamos de intestino eran qué funciones tenía el intestino: digesto, absorción. Poco se hablaba de la barrera biológica, y cuando hablábamos de colon, cuando se hablaba, cuando nos dirigíamos al colon,
el colon era un órgano donde se hacían acúmulos de desechos, se formaba la materia fecal y se eliminaban residuos. Es decir, lo que no servía se coleccionaba en el colon y se eliminaba. Hoy sabemos que hay una hermosa y una gran barrera biológica a nivel de todo el intestino y que tiene tanta importancia como la digestoabsorción para que no lleguen bacterias y endotoxinas a órganos y tejidos sistémicos. Quiero compartir con ustedes este esquemita, este dibujito, que debo decirles con todo cariño que es un recuerdo de familia, porque me lo hizo mi yerno hace muchos años, que nada tiene que ver con la medicina. Pero entendió muy bien la idea que yo quería tener. Y acá tenemos en esta línea de celularidad, con una membrana basal, que está mal hecho, porque en realidad el intestino lo que tiene son crestas y criptas, ¿no es cierto? Es una cosa rugosa, pero para poderlo ver mejor lo hice en forma extendida. Y acá tenemos células rosas, que son las células, estas células rosas son las células digestoabsortivas. Tenemos las células caliciformes, que son las productoras de moco, donde lo que producen es el hábitat donde queremos que se desarrollen la flora que realmente queremos tener, la flora que nos defienda. Tenemos tejido linfoide insertado y metido acá adentro, células que van a detectar qué es lo que hay y mandar información a segmentos inferiores del intestino. Tenemos células neuroendocrinas, ¿sí? Y continuamos con la celular y fijémonos qué importante estos puntitos verdes que están hechos aquí, ¿sí? Que son los que llamamos desmosomas, que aprendimos en histología hace muchos años, y que son cinturones que rodean a cada una de las células y que se ajustan muy fuertemente al haber lado para evitar que nada trasloque, porque esto sería la luz intestinal y esto sería el subepitelio, para que nada de la luz intestinal trasloque hacia la sangre y llegue a todos los órganos sistémicos. Esto es la línea de celularidad. ¿Qué más de barrera de defensa tenemos? Perdón. Esto hace depósito para desarrollo de flora, ¿sí? Tenemos otro tipo de flora que es la flora anaeróbica. Tenemos que a este lugar van a llegar sales que son sales biliares, ¿sí? Y que van a ser atacadas por los gérmenes para ser modificadas. Y es deseable que el ataque sea adecuado, porque de los ácidos biliares secundarios que se formen, van a ingresar a nuestro organismo y van a comportarse como mediadores metabólicos deseables, según la flora que tengamos. El procesamiento, si es una muy buena flora, va a ser un excelente procesamiento y una cantidad adecuada de estos ácidos biliares. Claro que, junto con esto, lo que voy a tener, acá voy a tener de los ácidos biliares atacados, ¿sí? Y, por último, las inmunoglobulinas que van a venir por la bilis, son inmunoglobulinas que llegan a través de la bilis para actuar y defendernos biológicamente. Y por último, lo que tenemos acá como mecanismo de defensa, sabemos que el intestino se descama cada 96 horas perdiendo toda su celularidad y se repone totalmente, y que lo que haya contaminado o haya entrado en alguna de esas células que se van a ir, lo que van a hacer es irse con el peristaltismo y con las materias fecales. Por supuesto que tenemos un subepitelio, y el subepitelio es otra barrera de defensa, sigue atacando cosas. ¿Con qué? Con los macrófagos que se encuentran abajo, con las placas de Peyer que producen también inmunoglobulinas, y con las placas de Peyer que toman contacto con las células presentadoras, que son las que le van a informar qué está pasando acá en esta luz, y van a informarle al ganglio linfático, que es un órgano más especializado, que va a fabricar la inmunoglobulina específica para actuar en para mandar a circulación y que de circulación por vía biliar vuelva a llegar al intestino. Esto, cuando todo esto falla, pensemos que este territorio está profundamente irrigado, y está irrigado por el terreno mesentérico, que es un terreno que lleva muchísima sangre oxigenada al intestino, y que el intestino le toma solamente 1/3 del oxígeno de esa sangre. Deja el resto, los 2/3 restantes, para que siga esto, el terreno mesentérico vuelve, queda en el terreno, en la vena porta, y la vena porta lleve ese oxígeno al hígado. Esto está bien,
porque las arterias y la arteria hepática, la arteria que irriga el hígado, es una arteria de muy poco calibre para alcanzarle el oxígeno que el hígado necesita para todos sus procesos metabólicos. Quiere decir que la compensación de 1/3 de esa arteria con los 2/3 que llegan del intestino, tenemos la completud de la necesidad de oxígeno que el hígado tiene. Con lo cual, si todo esto funciona bien, si nosotros tenemos un muy buen diálogo entre el intestino, la microbiota y la alimentación, el diálogo este es bueno y las cosas son adecuadas, vamos a tener los mecanismos de defensa necesarios. Cuando todo esto falla, esto puede traslocar y lo último que va a atacar que va a frenar este ataque, va a ser el hígado. Y si el hígado no puede con ello, vamos a tener un fallo multiorgánico por diseminación de toxinas y gérmenes por todo el organismo. ¿Qué es la microbiota? Anteriormente llamada flora, es el nombre dado ahora a la población de microbios que viven en el intestino. Nuestra microbiota intestinal contiene 10 millones de microorganismos que incluyen al menos 1000 diferentes especies de bacterias conocidas con más de 3 millones. 1/3 de la microbiota es común para la mayoría de las personas, mientras que 2/3 son específicos de cada individuo. En otras palabras, la microbiota en tu intestino es como una tarjeta de identidad individual. Parece que me hubiera copiado de la licenciada Benavides porque tiene una diapositiva muy linda que ya van a ver, donde tiene un sello, el sello digital, ¿no es cierto? Y no es copia, juro que no. Bueno, quiere decir que acá tenemos que, si vamos a tener en cuenta con esta gran cantidad de gérmenes que tenemos en el intestino, es 150 veces más que los gérmenes humanos. La microbiota puede en total llegar a pesar hasta 2 kilos, ¿sí? ¿Con qué la alimentamos? Con la fuente de fibras a las que no me voy a referir porque se refirió profundamente Ángela Zuleta en el encuentro anterior, y quien lo que nos aconseja de cuando Ángela, y que me quedó muy grabado, cuando queremos fuente de fibra, las fibras las vayamos a buscar a la base de la pirámide nutricional en los cereales y las legumbres, sabiendo que las legumbres son las que nos van a aportar la fibra fermentable, que es de la que queremos que se alimente nuestra flora saludable. Claro que, ¿qué es lo que pasa en el intestino? Para hacer un repaso de todos rápidamente. Los sustratos que queremos tener dentro de los alimentos y que van a alimentar esta flora son estos que están acá, que ya nos va a explicar muy bien la licenciada Benavides a continuación. Estos van a ser ingeridos por esta microbiota. Esta ingestión va a hacer que la microbiota elimine productos metabólicos que son gases, anhídrido carbónico, metano, anhídrido carbónico, metano e hidrógeno. Ácidos grasos de cadena corta, acético, propiónico y butírico fundamentalmente, que son elementos electronegativos. Estos ácidos grasos, de ellos el butírico se queda alimentando toda esta celularidad del colon, mientras que el butírico se queda alimentando esto, mientras que el acético y el propiónico suben el 70% de esta producción al colon, actuando a este nivel de la síntesis de colesterol y de la producción de glucosa hepática. Decíamos que eran elementos electronegativos y que el butírico alimentaba al colonocito. Como son elementos electronegativos, atrapan cationes a la luz, que son elementos como el sodio y electropositivos, y estos hacen que el colon segregue agua, con lo cual aumentamos el volumen colónico, y a grandes rasgos esto sería lo que pasa. Y en este juego, fíjense que estamos obteniendo la alimentación para las células colónicas, para que las células colónicas protejan toda su celularidad, y enviando sustratos al hígado que van a actuar metabólicamente. Si hablamos de la fibra insoluble, que no es el tema, o fibra no fermentable, como es el término ahora, el germen no se la puede comer, pero esta fibra tiene la capacidad, ya que no es atacada ni comida, de atacar agua de guardar agua en su composición, en su estructura, actuar como una esponja y hacer progresar el sentido fecal, el contenido fecal en sentido cefalocaudal. ¿Qué funciones tiene la microbiota? Fermentación de carbohidratos dietarios, rescate de energía, como ácidos grasos de cadena corta,
producción de vitaminas del complejo B y K, mantenimiento del sistema inmune, motilidad intestinal, inhibición de la microbiota patógena. En aquel juego que no me quise detener cuando estábamos en la luz del intestino, en aquel esquemita que les conté que tiene recuerdo familiar, ahí en ese momento hay una pelea y una lucha entre las dos floras, que si tenemos una flora muy deseable, bueno, esto va a ser de que esta flora deseable combata a la que no queremos tener. Y metabolismo de drogas. ¿Qué necesitamos para tener un buen mantenimiento de la barrera intestinal? Balance ecológico de la microflora autóctona, para lo cual nos enseñó que darle de comer Ángela en el encuentro anterior. Buen peristaltismo, capa de moco intacta, integridad de la barrera intestinal, recambio epitelial normal, función inmune normal, indemnidad del axis intestino-hígado. Y allá lejos y hace tiempo nos decía Hipócrates que toda enfermedad comienza en el intestino. El microbioma sirve como eje canalizando los efectos de la dieta sobre la salud del huésped y la susceptibilidad a la enfermedad. ¿Qué hace la microbiota? ¿Cómo actúa? ¿Cómo nos hace daño? Microbiota, balance energético, metabolismo. Microbiota intestinal indeseable se expresa en los gérmenes del huésped por mecanismos epigenéticos, con lo cual produce desórdenes en el metabolismo glucídico, desórdenes en el metabolismo lipídico, aumento de los transportadores de monosacáridos que nos puede conducir a la obesidad, esteatosis hepática, diabetes y dislipidemia. Compartir con ustedes este grafiquito. Este grafiquito que juro lo hice yo, me dio mucho trabajo hacerlo, es una copia absoluta del trabajo que les pongo abajo y que les sugiero que busquen la cita bibliográfica y lo lean porque es una maravilla. Pero bueno, fue laborterapia de un fin de semana. Y acá tenemos un cachito de intestino que lo tenemos metido acá, lo abrí para ver qué pasaba. Y bueno, nosotros ingerimos nutrientes que los atacan la microbiota, más allá de que son nutrientes, porque la microbiota está en todo el intestino delgado y en todo el intestino grueso, y en todo él va a ir actuando. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener estos metabolitos, nada más ni nada menos que ácidos grasos de cadena corta, GABA, 5-hidroxiptilamina y otros neurotransmisores. Fijémonos que esto pasa, estamos en la luz, acá al revés, esto pasa al subendotelio, y en el subendotelio vamos a tener a estos neuroactivos de origen bacteriano. Por otra parte, acá teníamos a los ácidos biliares, que actúan en los receptores para darnos una mejora a nivel de nuestro metabolismo como tenemos una microbiota normal. Y acá tenemos a la flora intestinal no deseable, que va a ser detectada por los Toll Receptor Light para que empiecen a actuar los mecanismos de defensa. Acá tenemos la flora que sale, acá tenemos las citoquinas, las células B que van a producir citoquinas para permitir, para hacer todo este ataque de lo no deseable, y finalmente en el equilibrio o desequilibrio, yo voy a llegar a volcar esto a toda la sangre para que por vías sanguíneas llegue al cerebro, actúe a nivel del núcleo del tracto solitario, que también estas señales van a llegar por la vía vagal, que es la vía aferente vagal, ¿sí? Por otra parte, desde acá, estos ácidos grasos de cadena corta, fundamentalmente el butírico, va a hacer que yo produzca GLP-1, ¿sí? Que va a estimular la secreción pancreática de insulina, va a hacer trofismo pancreático, lentificar el vaciamiento gástrico y producir a nivel del cerebro disminución, es decir, avisar, ya llegó comida al estómago, paremos esta producción. Con lo cual, vamos a tener, también va a actuar en la disminución de glucagón y, como decíamos, trofismo de insulina, trófico pancreático. Va a ir a nivel del estómago, decirle no produzcas más grelina para no tener más hambre. Miren qué interesante todo el mecanismo propuesto, ¿no? Va a ir a señalizar a la célula adiposa para regular el metabolismo de la célula adiposa y finalmente a nivel del hipotálamo, con toda esta cosa, actuar en estos núcleos, ¿sí? Hipotalámicos para producir saciedad. Fíjense qué interesante este mecanismo, compartir con ustedes este otro. Yo les decía que estaban las células caliciformes, que eran las células que producían moco, ¿no es cierto? Estas células producen moco, y fíjense, estos ácidos producen moco, y habíamos dicho que los ácidos grasos de cadena corta, que eran producto de este metabolismo entre flora y fibra, ¿no es cierto?
van a actuar a este nivel, produciendo reparación a nivel tisular a través de estos receptores. Van a evitar que se produzca traslocación bacteriana por fortalecimiento. Es decir, estamos dando integridad a todo este epitelio para que nada de esto pase, con lo cual no voy a tener inflamación. Vamos a tener producción de acetato que va a actuar a nivel de los macrófagos para mantener a los macrófagos tipo 2, que son los deseables y que son los no inflamatorios, porque los tipo 1 son los proinflamatorios y muy productores de citoquinas no deseables. Por otra parte, el acetato va a disminuir la quimiotaxis de neutrófilos, el estrés oxidativo. Si seguimos, acá tenemos butirato, principal fuente de energía para que todo esto que estamos viendo juntos se produzca. Finalmente, acá, sobrevida para este factor, no recuerdo ahora la denominación, es un factor que tiene que ver con el calor, ahora me voy a acordar, no importa, es una consecuencia de los años. Y, por otra parte, acá actuando en los ácidos grasos en las células caliciformes, haciéndole producir de secreción de moco, que es la casita donde se van a desarrollar todos los gérmenes que queremos tener. Si volvemos otra vez y nos metemos adentro de esta estructura del intestino y vemos qué es lo que pasa con este juego y esta interacción, observemos que los gérmenes, más allá de producir a partir del triptofano, la 5-hidroxitriptamina, producen indoles. Estos indoles, fíjense, que van a actuar en las células inmunes haciéndole producir interleuquina 22, que es una interleuquina protectora y antiinflamatoria. La acción de los ácidos grasos biliares, fíjense que tienen efecto antiinflamatorio y aumentan la producción de GLP-1 deseable. Observen acá, que la fibra, produciendo los ácidos grasos de cadena corta, va a actuar en la función de barrera, va a actuar a nivel del tejido adiposo, amarronando y haciendo que tenga más mitocondrias para aumentar el metabolismo, la acción metabólica, depósito graso y aumento del gasto energético. Y acá, aumento de GLP-1 y el péptido II, que van a ir a producir saciedad al cerebro, como habíamos visto, con efecto antiinflamatorio. La histidina va, a través de la imipramina, a ser responsable de la insulinoresistencia. Acá tenemos al cresol, que va a ser un protector del hígado, la tirosina transformándose en cresol, para evitar la formación o frenar la progresión del hígado graso. Y por último, la colina, que la colina es no deseable porque da este producto TAMAO, que es absolutamente proinflamatorio y agresor de toda la parte cardiovascular. Si nos centramos en microbiota y NASH, si ya vamos a ver cómo es la producción, teniendo acá el intestino, acá tengo la microbiota saludable. Y si tengo microbiota saludable, lo que voy a tener son ácidos grasos de cadena corta que van a hacer actuar en ese receptor para disminuir la inflamación. Los ácidos biliares a través de esos receptores para tener un efecto suave insulinosímil con represión de la proteína unida a los ésteres regulatorios del colesterol. Y esto nos va a dar un hígado sano. Cuando tengo disbiosis en una dieta, voy a tener permeabilidad, llegada de lipopolisacáridos, que son las cáscaras de los bichos gran negativos que no queremos tener en el intestino, factores inflamatorios, producción de etanol, que es lo que produce la flora, actuando a nivel del TOR receptor light, disfunción de los inflamasomas, que son receptores de todas estas cosas nocivas intracelulares, conjunto de proteínas, que nos va a dar esteatosis, y la proteatosis me va a conducir al NASH. Les cuento que este es un trabajo que, si tienen tiempo, búsquenlo y léanlo. Se hizo en el Instituto de Investigaciones Médicas, en el LANARI, donde por biopsias en 2 grupos de enfermos, y lo hago corto porque estoy usando mucho tiempo, en 2 grupos de enfermos con obesidad mórbida que estaban preparados para ir a cirugía bariátrica y otros obesos no mórbidos, se estudió la variabilidad, la cantidad de variación de gérmenes que había en las biopsias, y se vio que muchísimos más nocivos
¿sí? Muchos más agresivos eran los que tenían los pacientes preparados para cirugía bariátrica. No se encontraron, no se puede hablar de que se encontraran gérmenes vivos, sino sectores, trozos, o dentro de las células que hacían la macrofagia de esta celularidad. La celularidad, digamos que los gérmenes que se encontraban en los grandes obesos eran mucho más nocivos que los de los obesos no mórbidos. Y acá creo que es una de las últimas imágenes que tenemos, que esto es cirugía bariátrica. Y fíjense ustedes que frente a bypass gástrico, acá tengo bypass gástrico, hecho, con lo cual la comida parece que va a llegar mucho más rápido, no se sabe por qué, no se sabe cuál es el mecanismo, va a llegar mucho más rápido el alimento a segmentos inferiores del aparato digestivo. Y de la misma manera, sin actuar, las sales biliares, con lo cual va a haber una gran mayor cantidad. Observen que no tengo grelina porque tengo excluido el estómago, no tengo apetito en los pacientes estos. Los ácidos biliares casi llegan en forma directa y muy rápida. Esto se encuentra en estos pacientes de cirugía bariátrica, que aumenta la diversidad de bacterias, que es lo que deseo tener con bacterias deseables, y disminuye la de Firmicutes, que son los que no deseo tener. Fíjense que aumenta la producción de ácido purtírico y propiónico y disminuye la producción de ácido acético, y esto es muy importante porque no se olviden que el acético es un ladrillo para síntesis de colesterol. Por otra parte, actuando en este receptor GP43 vamos a tener disminución de la adiposidad, de la inflamación del tejido adiposo y de la leptina. Qué cosas maravillosas le están pasando metabólicamente al operado. Y por otra parte, actuando en estos receptores, el aumento de la producción de GLP-1, que ya lo habíamos visto, CCK y péptido II. Acordemos que el GLP-1 va a actuar a nivel del páncreas, aumentando la sensibilidad, la secreción de insulina y disminuyendo la secreción de glucagón. Observen qué interesante esto. Se toman muestras de este ratoncito que tengo acá arriba, que fue un obeso sometido a cirugía bariátrica, se toma materia fecal y se coloca en este ratoncito superobeso. Miren qué termina siendo. Es decir que con una correcta alimentación, con los productos que nos enseñó Ángela que tenían que estar adentro de los alimentos, y con el cierre que va a dar la licenciada Benavides, que estamos todos ansiosos por escuchar, ¿sí? Vamos a tener una alimentación correcta, que va a hacer que tengamos una microbiota correcta, que va a hacer que modulemos al sistema inmunológico y que esto nos va a dar salud humana. Nada más, muchas gracias y disculpen si me ha pasado. Perfecto. Lisandro, te voy a agradecer si serías tan amable. Bueno, Dejo de compartir pantalla. Dejo de compartir. Ya está. Gracias. Gracias, No. Lisandro. Realmente, bueno, sin palabras lo valioso que explicás. Y ahora sí, voy a invitar a la siguiente oradora para un segundito que estamos muy bien. Vamos a presentar a la licenciada Guadalupe Benavides. Acá bien. Estoy. Hermoso, Guadalupe, eso, qué linda sos, qué linda. Bien, la licenciada Guadalupe Benavides es licenciada en nutrición, es coach de salud certificada, profesional gastronómico, integrante del grupo de trabajo de microbiota intestinal de la Sociedad Argentina de Nutrición. También es autora del libro Personas Saludables, Organizaciones Saludables. Bueno, un lujo tenerte y te escuchamos, querida Guadalupe. Bueno, muchísimas gracias a vos, Ana, a Lisandro,
que es un placer escucharlo, una enciclopedia abierta a a la invitación de ustedes a través de la Bolsa de Cereales y a Fanus, así que, y a todos los que están acá un viernes participando de esta charla, muchísimas gracias. Bueno, a ver, vamos a ver si pasa la presentación. Ahí vamos. ¿Me escuchan bien, no? Creo que sí. Bueno, antes que nada, me gusta un poco hacer una introducción, más allá de todo lo que les contó Lisandro sobre la microbiota intestinal, que me parece bastante representativo. A mí me gusta hacer una analogía entre nuestra microbiota intestinal y los ecosistemas de la naturaleza, entendiendo que hay distintos tipos de ecosistemas en la naturaleza, marítimos, terrestres, acuáticos, cada uno de ellos con sus particularidades en cuanto a organismos vivos, seres bióticos, abióticos, diversidad de recursos y entornos físicos. Y lo mismo sucede con nuestra microbiota intestinal, sabiendo que a mayor diversidad de estos ecosistemas, esos ecosistemas van a ser más resistentes, más resilientes, en comparación con aquellos ecosistemas que tienen menos recursos y menos diversidad de especies. Por supuesto, aquellos ecosistemas que son más diversos en la naturaleza, frente a distintos agentes externos, como pueden ser perturbaciones, como deforestaciones o incendios, se van a recuperar de una mejor manera, de una manera más rápida, van a ser más estables. Y esto mismo pasa con nuestra microbiota intestinal. Haciendo así una comparación, nosotros sabemos que a mayor diversidad de nuestra microbiota intestinal, esto promueve un mejor estado de salud, y se relaciona, como decía Lisandro, con distintas condiciones de salud. Entonces lo que nosotros vamos a buscar es que en nuestro intestino haya diversidad de microorganismos. Sabemos también que somos más genes microbianos que humanos, y como hablaba Lisandro antes, tenemos nuestra propia huella microbiana, haciendo esta analogía con los ecosistemas. Cada uno de nosotros presenta particularidades en este ecosistema. Si a los que estamos acá presentes distribuimos una misma dieta, el microbioma, que es la microbiota, los microorganismos con sus genes y los metabolitos, van a responder de manera personalizada y diferente. Entonces entendamos que tenemos un complejo ecosistema en el intestino, principalmente en el colon, que está formado mayormente por bacterias, pero también está compuesto por otros microorganismos que funcionan en red y que se retroalimentan unos de otros. También sabemos que existen diferentes formas de preservar este ecosistema. Algunas de ellas son factores que podemos modificar y otros no, como puede ser nuestra edad, nuestra manera de nacimiento, si fue a través de parto o cesárea, la genética, el ambiente en el cual vivimos, cuáles son nuestros factores de estrés, nuestra gestión emocional, qué consumo de medicamentos tenemos, cuál es nuestro estado de salud y nuestras condiciones de salud, cuál es nuestro peso corporal, cuánto nos movemos, y en especial la dieta. Es decir, que el estilo de vida y la dieta, yo digo que forman parte del problema, pero también forman parte de la solución. Por eso vamos a ver qué cosas podemos hacer desde la alimentación y desde nuestros hábitos para favorecer el desarrollo de una microbiota saludable. Aunque sabemos que la definición de microbiota saludable es algo que no podemos saberlo a ciencia cierta, porque es muy individual, pero sabemos que está estudiado que hay muchos factores que interfieren de manera positiva en el desarrollo de lo que podríamos nombrar una microbiota intestinal saludable. También me parece bueno entender que en los últimos 50, 70 años ha crecido muchísimo la cantidad de evidencia y de investigaciones con distintos niveles de evidencia sobre la microbiota intestinal. Si ustedes entran a PubMed como fuente y buscan la palabra microbioma o microbiota, van a ver la cantidad de publicaciones, cómo han crecido desde el año, por ejemplo, 1956 a esta parte, como en los últimos 10 años el crecimiento de investigación ha sido realmente exponencial, pero todavía hay muchísimo que desconocemos. Entonces, si pudiéramos resumir qué intervenciones podemos hacer desde la alimentación para favorecer el desarrollo de una microbiota saludable, primero, como decimos, basarnos en evidencia científica.
¿sí? Y un poco es esto lo que se fue abordando en las distintas charlas, ya sea de Ángela, como de Lisandro y ahora, entendiendo que también tenemos que individualizar e interpretar esa información en función de las indicaciones médicas y de las particularidades de cada una de las personas. Siempre intentando tener una mirada holística e integrativa, porque somos seres físicos y emocionales, sabiendo que tenemos que cuidar nuestro peso. Desde el punto de vista de la dieta y la alimentación es muy importante, vamos a ver que la alimentación sea variada, estacional. La estacionalidad del año nos permite también variar los distintos alimentos en función de la disponibilidad. También tenemos que llevar adelante una dieta armónica en cantidades adecuadas y favoreciendo hábitos que podamos sostener a largo plazo. Es imprescindible que aseguremos un aporte diario de fibra alimentaria, y vamos a hablar de eso también, y que empecemos a fomentar el consumo frecuente de alimentos con contenido en prebióticos, de alimentos fermentados y con contenido en probióticos. Que volvamos a la cocina, este tiempo nos ha servido mucho para eso, habría que ver si realmente estamos cocinando a partir de alimentos frescos o si lo hacemos a partir de productos listos para consumir o industrializados. Y siempre que podamos, poder promover la lactancia materna y ayudar a esas madres a que puedan sostener la lactancia. Y por último, y no menos importante, es el sentido común. Cómo llevamos adelante todas estas acciones sin perder el foco del sentido común. Y siempre me gusta compartir algunas estadísticas porque creo que nos acercan a poder conocer cuál es la situación y el problema. Fíjense que esta fuente está muy interesante sobre el consumo de fibra en la Argentina, que establece que, para la fuente, esta es del 2010, el consumo promedio de gramos días de fibra era de 12,97 gramos, cosa que se encuentra muy lejos de lo que necesitaríamos por día. Y si pensamos en qué alimentos son de mayor consumo y cuáles de menor consumo, lo que se ve en este trabajo, en estas estadísticas, es que tenemos un bajo consumo de legumbres, de frutas secas y semillas, de frutas, de verduras y de cereales de grano entero. Justamente los alimentos que nos estarían proveyendo mayor porcentaje de fibra y aquellos que necesitamos para favorecer el desarrollo de una microbiota intestinal saludable. Estas mismas estadísticas son acompañadas por distintas encuestas, como la encuesta nacional de factores de riesgo del 2018, que mostró que solo el 6% de la población consumía al menos 5 porciones de frutas y verduras al día. En la encuesta nacional de nutrición y salud, la última realizada, se vio que el 67,5% de la población de mayores de 2 años no había consumido al menos una fruta al día en los últimos 3 meses, y una estadística similar sucedió con el tema de las verduras. Ahora, si hablamos de las legumbres, podemos decir que somos el país de Latinoamérica de menor consumo de legumbres, siendo el promedio de 700 gramos por persona por año. Consumimos mayormente lentejas, arvejas en lata y un menor porcentaje de garbanzos, y casi no consumimos porotos en nuestra dieta habitual. Para que entiendan, la FAO considera que el consumo promedio en el 2016 a nivel mundial fue de 7 kilos por persona por año, cosa que también estamos alejados en lo que sería el consumo promedio o necesario como aporte de fibra. También la encuesta nacional de nutrición y salud ha mostrado el consumo de leche, o sea, del grupo de leche, yogur y queso. Saben que nosotros en nuestras guías alimentarias no discriminamos entre la leche y el yogur o el queso, siendo importante esta posibilidad de empezar a discriminarlos por estar dentro de este grupo. Por ejemplo, el yogur, que no es un alimento fermentado, que sabemos que tiene beneficios adicionales frente a los otros alimentos de este grupo. Entonces este consumo también se vio por debajo. Refirieron en la encuesta no haber consumido leche, yogur o queso al menos una vez al día en los últimos 3 meses. Entonces nos encontramos frente a lo que llamamos una brecha alimentaria. Si pensamos en calorías totales, en los últimos 50 años mantenemos la cantidad de energía, de calorías que consumimos por día, pero ha disminuido mucho la calidad de nuestra alimentación, con un bajo consumo de hortalizas, de frutas, de legumbres, de cereales de grano entero, con un insuficiente aporte de leche y yogur,
y un mayor aporte diario y frecuente de bebidas azucaradas o productos a base de harinas refinadas. Se ve que a partir de los 3 años es donde comienza a ser la dieta monótona, y esto se sostiene y acrecenta también en la vida adulta. Y esto se acompaña también de distintas estadísticas relacionadas con el exceso de peso, como ustedes ya saben, que comienzan en la niñez y se sostienen y crecen de manera pronunciada en la vida adulta, entendiendo que 6 de cada 10 adultos en la Argentina presentamos exceso de peso. Entonces, todas estas condiciones se relacionan con ¿qué? Con una microbiota menos diversa y menos abundante en bacterias benéficas. Entonces, si hablamos estrictamente de la dieta habitual y de la microbiota intestinal, sabemos que la dieta es un determinante de la composición, del funcionamiento y del equilibrio, que favorece, como ya dijimos, la integridad de barrera intestinal y el sistema inmunitario, y que también yo les propongo que entendamos al comprender a la alimentación como los patrones dietéticos. ¿Por qué? Porque nosotros no consumimos nutrientes aislados, sino que consumimos alimentos que son mezclas químicas mixtas y complejas que aportan diversidad de nutrientes y de sustancias biológicamente activas. Sabemos que hay bibliografía que muestra que los cambios en la dieta pueden explicar hasta un 57% de la variación estructural de nuestra microbiota intestinal, y que lo más importante es que nos llevemos es el consumo de componentes no digeribles de la dieta, por ser los principales sustratos para la actividad metabólica y la modulación de sus funciones. A mí me gusta siempre poderlos invitar a que cambiemos el foco, no solo con nosotros mismos, sino en la comunidad y con los pacientes, y que empecemos a pensar en las dietas con versus las dietas sin, es decir, qué cambios tenemos que hacer para incluir los alimentos que nos faltan en función del desarrollo de esta microbiota, pensar la alimentación en su conjunto, como decíamos recién, y no solo en los nutrientes aislados, no solo enfocarnos en las calorías, sino también en la calidad, y que nuestra microbiota intestinal en realidad no necesita superalimentos, alimentos exóticos o milagrosos, sino reivindicar los alimentos comunes. Y sí tenemos que empezar en hábitos que podamos sostener y cambios que podamos sostener a largo plazo. Por otro lado, esta imagen me parece muy ilustrativa. Yo veo que ahí ponen muchos comentarios y no los estoy viendo. Si hay algo, por favor, que tengo que tener en cuenta o que me quieran decir en este momento, Ana, si me pueden avisar, si es algo que tenga que ver con el transcurso de la charla, me van avisando porque yo no los veo. No, licenciada, perdón, licenciada, todo perfecto, no hay ninguna pregunta ni ninguna observación. Lo que hubo problemas de conexión, gente que se cayó y que no pudo entrar y ese tipo de cosas, pero nada más que eso. No, genial. Se va siguiendo perfecto. Buenísimo, gracias, Lisandro. Excelente, no. Bueno, esta imagen me parece muy ilustrativa sobre el tema de la alimentación, cómo nos podemos acercar al tipo de alimentación que necesita nuestra microbiota, y tiene que ver con que lo que pongo en la mesa determina los comensales que voy a tener. Ejemplificándolo del lado izquierdo, tenemos una microbiota muy, muy escasa, con una dieta basada más en una dieta tipo occidental, que podría estar representada por una pizza, y hacia la derecha tenemos una microbiota intestinal diversa y abundante, que está representada por el consumo de una variedad de alimentos, como decíamos antes: legumbres, cereales de grano entero, frutas, verduras, semillas, frutos secos. No solo esos alimentos, pero sí incluirlos dentro de la alimentación. Entonces, si pudiéramos comparar, este trabajo es muy lindo, que muestra cómo es la comparación de los distintos patrones de dieta, donde comparamos la dieta occidental versus las dietas más tradicionales. En una dieta de estilo occidental, donde tenemos una menor cantidad de carbohidratos que son accesibles de sustrato a la microbiota intestinal, es decir, con menor cantidad de fibra alimentaria, con un aumento en porcentaje de proteínas de origen animal y grasas, vamos a ver que hay una menor riqueza y diversidad en la microbiota intestinal. En cambio, en las dietas más tradicionales, de estilo más rural, donde hay un aumento de la proporción de fibra, con disminución de azúcares simples y menor proporción de grasas de origen animal, vamos a tener una microbiota más diversa, que es lo que buscamos. También sabemos que las dietas hiperproteicas representan un riesgo de enfermedades del colon, especialmente si se combinan con un bajo porcentaje de fibra alimentaria. ¿Por qué? Porque estas proteínas, estos péptidos, estos aminoácidos y proteínas endógenas que llegan a nuestro intestino para ser fermentados, producen distintas sustancias
como sulfuro de hidrógeno, amoníaco, aminas, compuestos fenólicos o ácidos grasos de cadena ramificada, que resultan ser irritantes para las células intestinales y se correlacionan con una mayor incidencia de enfermedades como el cáncer de colon e enfermedad inflamatoria intestinal. También la fermentación proteolítica produce algo de ácidos grasos de cadena corta, que también eso es bueno. Lo que tenemos que encontrar es el balance entre la fermentación sacarolítica y la proteolítica. Si hablamos de la calidad y la cantidad de las grasas, este trabajo muestra cómo 217 adultos jóvenes sanos durante 6 meses fueron expuestos a dietas con distintos porcentajes de grasa. Un grupo con un 20% de grasa y otro con un 40% de grasas, y se encontraron diferencias. Que se encontró que cuando fueron expuestos a estos tipos de alimentaciones, aunque los dos grupos bajaron de peso, lo que le hicieron un mayor porcentaje de descenso de peso fue aquel grupo con menor porcentaje de grasas, y tuvieron un aumento también de las bacterias benéficas. Si pensamos en la calidad de las grasas, no solo en la cantidad, la selección de grasas no saturadas aumenta el porcentaje de bacterias benéficas, y por el contrario, las dietas altas en grasas de origen animal presentan un menor porcentaje de lactobacillus o Akkermansia. Si pensamos en la relación de los tipos de ácidos grasos omega 6 y omega 3, que es predominante en la dieta occidental, esta relación omega 6-3 aumentada, esto se relaciona como fuente en este trabajo con una mayor permeabilidad de la barrera intestinal, y hay asociación entre los niveles de omega 3 y la diversidad de la microbiota intestinal. Entonces tenemos que asegurar dentro de esta selección de grasas el aporte de alimentos fuente de omega 3. Y poder restaurar esta relación podría mejorar la composición de nuestra microbiota intestinal. Si comparamos, este trabajo muestra cómo se comparan distintos patrones dietarios, la dieta occidental, la dieta estilo mediterránea y una dieta libre de gluten. Vemos que la dieta estilo mediterránea, donde tenemos un buen aporte de fibra, de antioxidantes, y un bajo aporte o con menor regularidad de carnes rojas, vemos una mayor diversidad y abundancia de microorganismos benéficos. También sabemos que la dieta estilo mediterránea mejora el perfil lipídico y de inflamación. Este trabajo muestra los efectos de la dieta mediterránea en la microbiota intestinal, la diversidad y el envejecimiento saludable. Es muy interesante porque acá fue una muestra de 612 personas entre 65 y 79 años, de 5 países de Europa, durante 12 meses. Se los expuso a mitad y mitad, a 2 grupos. Uno, la mitad de los participantes a dieta estilo mediterránea, y la otra mitad continuó con su dieta habitual. La realidad es que se encontraron hallazgos, independientemente del peso y la edad y la nacionalidad de estas personas, con disminución de marcadores inflamatorios, con aumento de producción de ácidos grasos de cadena corta, con crecimiento de bacterias benéficas. Y mejoras incluso tanto en la memoria como en la capacidad de caminar. Cuando hablamos de una dieta estilo mediterránea, nos estamos refiriendo a una dieta donde abundan las frutas y las verduras, los cereales de grano entero, los frutos secos, las semillas, las aceitunas, el aceite de oliva, los derivados lácteos, las legumbres, donde hay un aporte frecuente de pescados grasos de mar, de huevo y un moderado consumo de carnes rojas. Esto favorece, como ya decíamos, el aporte de fibras, de ácidos grasos poliinsaturados, de ácidos grasos monoinsaturados y de antioxidantes. Y esto, como ya dijimos, es un modelo que favorece el desarrollo de nuestra microbiota intestinal saludable. Revisando estos trabajos sobre los patrones de dietas veganas y vegetarianas, acá tenemos distintos tipos de trabajos. La realidad es que tenemos que seguir estudiando y contando con estudios como metaanálisis o de un diseño que nos permita sacar conclusiones más precisas sobre esto. Hay algunos trabajos que muestran que este tipo de dietas favorece una mayor producción de ácidos grasos de cadena corta, otros una mayor abundancia de bacterias benéficas, otros diferencias modestas en la diversidad. Entonces, un punto que es importante es llevarse que más allá de la elección del tipo de dieta, es importante, muy importante, y lo vamos a ver ahora, la diversidad de alimentos dentro de los alimentos, en este caso de origen vegetal que consumamos, que aseguremos una variabilidad de alimentos.
Este trabajo, que es de una dieta basada en plantas, donde se estudiaron 147 adultos con sobrepeso, se los siguió durante 16 semanas, que hicieron una dieta vegana, baja en grasas. Se observaron cambios favorables en la composición del microbioma que se asociaron a un descenso de peso, menor masa grasa visceral y a una disminución y un aumento en la sensibilidad de la insulina. Esto también se relacionó con el aumento del consumo de fibras. Entonces, como eje fundamental, y creo que es la clave y sobre lo cual tenemos que trabajar mucho, es sobre la variedad de nuestra dieta. Este trabajo muestra cómo se comparan cuántos tipos de plantas diferentes consumieron las personas. Se vio que si nosotros consumimos más de 30 tipos de plantas a la semana versus aquellos que consumen 10 tipos de plantas o menos, esto tiene un impacto sobre la diversidad. Entonces la invitación es poder llevarnos a llegar a estos 30 tipos de plantas a la semana. Dentro de la variabilidad de 30 tipos de plantas incluimos distintas fuentes de semillas, de cereales de grano entero, distintos tipos de frutas, distintos tipos de verduras, de frutos secos. Si nosotros pudiéramos empezar a relevar, se van a llevar sorpresas con esto, si empiezan a relevar y cuantificar a la semana qué tipo diferente de frutas, verduras y de todos estos alimentos consumimos y ver cuánto nos aproximamos a esta variedad de 30 tipos de plantas a la semana. También hay una enorme oportunidad para los polifenoles. Este trabajo muestra cómo el consumo de polifenoles aumenta la abundancia de microorganismos benéficos. Todavía nos queda investigar cómo es la biodisponibilidad de absorción de estos compuestos, y se requiere mayor grado de evidencia para ellos, pero sabemos que el consumo de alimentos que aporten polifenoles es importante para el desarrollo de nuestra microbiota intestinal. Y llegamos entonces a la fibra alimentaria, que tanto habló Ángela el otro día. Sabemos que es clave para el desarrollo de un microbioma saludable. Como les mostré, hay una gran brecha entre los gramos que deberíamos consumir y los que consumimos por día. Esto influye en la composición, en la diversidad, y por supuesto, ustedes conocen los beneficios del consumo de fibra en términos generales, y se relaciona con una mejor salud. Sabemos que, como explicó Lisandro, todas las funciones de los ácidos grasos de cadena corta, y según las distintas fuentes necesitaríamos como recomendación diaria entre 25 y 30 gramos de fibra al día. Y yo les había mostrado que estábamos en promedio en unos 13 gramos de fibra por día. Fíjense los cambios que necesitamos hacer en términos generales y poblacionales en ese sentido. Si los llevamos a la práctica, para darles un ejemplo práctico de esto, y si pudiéramos comparar un desayuno convencional con cómo podemos hacer para aumentar el aporte de fibra, comparando que el desayuno de la columna de la izquierda y todas las comidas del día del lado izquierdo en naranja, en promedio aportarían 13 gramos de fibra, y el de la derecha en celeste 42 gramos de fibra, obviamente esto lo tenemos que adecuar a las necesidades individuales, pero es una forma representativa de mostrarles de qué manera podemos favorecer el consumo de fibra. En un desayuno habitual, bien típico también argentino, del jugo de naranja, pan blanco y mermelada, si nosotros lo modificamos por una fruta entera, es decir, sacamos las cáscaras pero mantenemos los ollejos, consumimos un pan de cereal. Cuidado, me parece que alguien tiene el micrófono prendido. Ahí estamos. Bueno, si nosotros reemplazamos el pan blanco por un pan de cereal de grano entero, y por ejemplo la mermelada por una pasta de maní, estamos aumentando muchísimo los gramos de fibra. Lo mismo si consumimos como snack o colación durante el día un yogur, que es un alimento sumamente beneficioso y fermentado, al cual le agregamos algún tipo de fruta, ahí también estamos aumentando el aporte de fibra. Lo mismo si en una comida consumimos fideos con salsa de tomate, fideos a base de harina refinada, lo modificamos y consumimos fideos integrales. También vamos a, por ejemplo, duplicar ese consumo de fibra al elegir cereales de grano entero. Si en vez de consumir a la tarde galletitas de agua con queso, consumimos unas galletas, por ejemplo, a base de harina de centeno con hummus, que es la pasta de garbanzos, también vamos a estar promoviendo el aporte de fibra.
Y un ejemplo de la noche podría ser un pollo con puré de papas y zanahorias, que podemos comer ese pollo con una papa bien lavada con su cáscara, y además de las zanahorias, agregarle una legumbre, pueden ser arvejas o alguna otra legumbre. Ahí también estamos, en este caso, duplicando los gramos de fibra. Entonces, fíjense que Ángela también les mostraba esta tabla de composición química de gramos de fibra. Si ustedes ven, para que nos quede como claro esto, que más allá de la necesidad del consumo diario y en cantidad de frutas y verduras, por el peso y el volumen de estas frutas y verduras, y por la cantidad de gramos de fibra en 100 gramos, nosotros tenemos que asegurar, más allá de las frutas y verduras diarias, consumir cereales de grano entero y legumbres para poder llegar a esta recomendación de gramos de fibra diarias. Lo mismo con los frutos secos y las semillas. Entonces, esto ya les comentó Lisandro, cómo es el proceso de fermentación sacarolítica en la microbiota intestinal y cuáles son los componentes que se producen. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar es el aporte de alimentos que provean fibra fermentable y accesible a la microbiota intestinal. Y esto es algo que me sirve a mí de manera representativa, cómo entender que en el colon nosotros tenemos distintos grados de actividad de fermentación. Hacia la izquierda ustedes ven en la imagen el colon ascendente con una fermentación muy activa sacarolítica a partir entonces de la fibra fermentable y los prebióticos. En el colon transverso una fermentación más lenta con menor disponibilidad de sustratos, y en el colon descendente tiene lugar, ya los carbohidratos han sido fermentados, una mínima fermentación de carbohidratos, y acá es donde tiene lugar la fermentación proteolítica más activa. Entonces lo que nosotros tenemos que buscar es un balance positivo hacia la fermentación sacarolítica. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de fibras fermentables? Tenemos distintos compuestos y componentes, como los aravinosilanos, los betaglucanos, los prebióticos que dominan esta categoría, la inulina, los FOS y los GOS, las pectinas, las gomas, los mucílagos, las algas, el almidón resistente, las dextrinas del trigo. Acá hacemos mucho hincapié, como decíamos recién, en el consumo de cereales de grano entero, y cuando hablamos de grano entero estamos hablando del cereal con su componente del salvado, endospermo y germen, y a la variedad de alimentos dentro de este grupo de cereales de grano entero, de todos los que les comparto acá. También tenemos que, como fuente de fibras fermentables, son las legumbres, son las frutas y verduras en general, y en particular algunas de ellas por su aporte de pectinas, por su aporte de prebióticos. Tenemos también a las semillas, a los frutos secos, el almidón resistente no hay una gran llegada, como nos explicaba Ángela, en cuanto a cantidad, pero es otra de las fuentes. Si pensamos en los prebióticos, que son el sustrato para las bacterias benéficas de esta microbiota intestinal, como fuente de inulina, FOS y GOS, también tenemos a los cereales de grano entero, como el trigo, la cebada y el centeno, a las legumbres, a la soja, a vegetales. Dentro del mundo de los vegetales, los de aporte de prebióticos, tenemos a la raíz de achicoria, al puerro, al ajo, a la cebolla, al echalot, los espárragos, el alcaucil, los tubérculos andinos que están llegando también a nuestros mercados, como el topinambur, el yacón y el ñame, las frutas como la banana, los frutos secos como la almendra, la leche materna, por eso la importancia de promover la lactancia materna, la leche. Vamos a ver que en el mercado hay alimentos adicionados, como pueden ser las fórmulas infantiles, los yogures, las leches, y no tanto en Argentina, pero en otros países de afuera encontramos una mayor variedad de productos alimenticios con adición de estas sustancias. Tenemos ustedes saben que escasean las tablas de composición química, y en especial no hay tablas definidas con prebióticos, y en los alimentos, en las etiquetas de los alimentos que ustedes compran en los productos, van a ver el detalle de la fibra total, y no discriminado el consumo de prebióticos, pero entendemos que si nosotros consumimos una adecuada cantidad de fibras, y tenemos una dieta variada asegurando los aportes de estos alimentos que yo les estoy comentando, llegaríamos a cubrir con esta necesidad de prebióticos. Yo les comparto acá algunas fuentes con algunas cantidades para que ustedes puedan tenerlos.
Este trabajo lo encontré hace muy poquito, que me pareció muy interesante, donde se estudian los fructanos y también la fructosa, pero yo acá les presento los fructanos, de distintos alimentos australianos. Fíjense cómo, si vemos a los fructanos en los alimentos, o sea, gramos de fructanos cada 100 gramos de alimentos, y en el orden de cantidad podemos decir que el ajo estaría primero, este tubérculo como el topinambur, el echalot, las cebollas, el puerro, los alcauciles, en orden decreciente, el durazno blanco, el caqui y la sandía. Ahora, si pensamos en porción, porque nosotros podemos pensar que el ajo aporta mayor cantidad, pero ¿cuánta cantidad de ajo podemos estar incorporando en la diaria? Ahora por ahí con la pandemia es más fácil si hacemos todo remoto, pero en la vida diaria tampoco es tan fácil consumir una alta cantidad de ajo. Si pensamos en términos de porción, se modifican algunos lugares en cuanto a cantidad en gramos por porción promedio, pero esto es una manera de llevarse la foto mental de estos alimentos y cómo empezar a incorporarnos, no solo nosotros como nuestros pacientes, en distintas preparaciones. Ya Lisandro les comentó que más allá de las fibras fermentables, que son aquellas accesibles a la microbiota intestinal, también tenemos que asegurar el aporte de fibras poco fermentables que se encuentran en la capa externa lignificada de granos de cereales, en los tegumentos de las legumbres, en cáscaras de frutas y verduras, como manera de acelerar el tránsito intestinal y el efecto formador de la masa fecal. Las nombramos para que no nos olvidemos de ellas tampoco. No quería dejar de compartirles algo muy interesante, que es la posibilidad de revalorizar los cultivos milenarios que tenemos, que son los pseudocereales, como la quinoa y el amaranto. ¿Por qué? Porque primero son cultivos que son más resistentes al cambio climático, y esto nos da una gran oportunidad. Hay un interés grande en la población por el consumo también de estos pseudocereales. Su perfil nutricional comparado con la harina de trigo es mejor en cuanto al aporte de proteínas y de fibras. También son alimentos que aportan ácidos grasos insaturados, menor porcentaje de almidón que la harina de trigo, antioxidantes, minerales, vitaminas y fitoquímicos. Y creo que son, a su vez, por supuesto, son libres de gluten y son una gran alternativa para la formulación de nuevos productos para la industria, ya sea panificados, masas y distintos productos que puede ser una ventana de oportunidad para el desarrollo de alimentos a base de estos pseudocereales. Nunca me voy a ir sin nombrarles a las legumbres, porque soy una gran defensora, sabiendo que las legumbres son alimentos económicos, versátiles, nutritivos, fáciles de preparar, aunque hay algunas personas que tienen estas creencias limitantes sobre que son alimentos que uno tiene que remojar, que son difíciles de incorporar en la dieta diaria. Creo que tiene más que ver con las costumbres que con otra cosa. Son fuentes de proteínas completas combinadas también con los cereales, tienen un bajo índice glucémico, son fuente de fibra y de prebióticos, aportan vitaminas y minerales, pero tienen un bajo porcentaje de sodio, también son alimentos que no aportan gluten, que tienen una escasa cantidad de grasas y de calorías, por ende es muy importante que fomentemos el consumo de las legumbres. Si nos vamos al mundo de los alimentos, y como decíamos antes, ¿qué necesita nuestra microbiota intestinal? Proveer alimentos fuente de fibra, alimentos que contengan prebióticos que ya le vimos, alimentos fermentados, que también aporten probióticos, y esto es importante que lo discriminemos. El mundo de los alimentos fermentados es muy extenso y acompaña el desarrollo de la humanidad como procedimiento para conservación de los alimentos, pero no todos los alimentos fermentados aportan probióticos, ¿sí? Si nosotros estamos buscando un alimento fermentado con aporte de probióticos, yo les voy a mostrar de qué manera podemos diferenciarlos. Dentro de este mundo, los más estudiados son las leches fermentadas, por eso son los que tienen un mayor grado de evidencia. Piensen que el mundo de los alimentos fermentados es realmente muy diverso, desde el yogur, el kéfir, distintos tipos de leches fermentadas, los quesos. Tenemos muchos productos que se usan en África e India a base de fermentados de cereales, como son las gachas.
También tenemos el pan de masa madre, la cerveza, distintos productos muy asociados con la cultura, como puede ser el kimchi y el chucrut. Por eso cuando digo que el tema del sentido común, que por supuesto comer kimchi puede ser beneficioso, pero ¿cuántos de nosotros tenemos instaurada la costumbre de comer un alimento como el kimchi, que realmente es un alimento picante? Entonces, ver de qué manera nosotros podemos reivindicar los alimentos comunes que necesitamos, y por supuesto cada uno de nosotros tiene la posibilidad de ir incorporando distintos tipos de alimentos fermentados. ¿Qué es importante que se lleven? Que estos alimentos fermentados tienen distintos grados de evidencia en humanos del impacto de estos productos en la salud intestinal. Tenemos algo de evidencia para el kefir de leche, saben que también está el kefir de agua, también algo de evidencia para el pan de masa madre, pero tenemos limitada evidencia de estudios clínicos, estoy hablando, y de la salud intestinal para el kimchi, el chucrut y el miso, y no hay evidencia de estudios clínicos para la kombucha, el tempe y el natto. Como yo les dije, también son alimentos que son difíciles de replicar, porque como se fermentan también en condiciones de ambiente, el kefir de leche que pueda hacer yo o que puedan hacer ustedes en sus casas es completamente diferente. Las condiciones ambientales, los gránulos también tienen distinto grado de actividad, por eso si van a producir alguno de estos alimentos, en el caso del kefir, es importante que reciban gránulos de kefir que sepan que estén en actividad, y en caso de querer comprar, por ejemplo, el kefir, obtengan productos que tengan Registro Nacional del Establecimiento y Registro Nacional del Producto Alimenticio, ¿sí? También es lo que no les nombré, por supuesto, de todos estos alimentos que nombramos, algunos aportan microorganismos vivos y otros no. Por ejemplo, el pan de masa madre es un pan que, como todos los panes, es llevado a temperaturas de horno, y esas temperaturas destruyen los microorganismos. Entonces, como para llevarse, yo traté de hacer un resumen de lo más importante, como para llevarse me parece importante que se lleven que el yogur es un alimento que tiene un gran grado de evidencia, es un alimento accesible, seguro, fácil de consumir en la dieta diaria. ¿Por qué? Porque se puede consumir solo, se puede consumir en postres, se puede consumir, si es natural, en distintos dips o salsas, acompañando, por ejemplo, ensaladas, entonces es adaptable a distintas preparaciones. Además es un alimento fuente de calcio y de proteínas, entonces los invito a poder incorporarlo como dentro de la dieta diaria. Ahora, ¿qué nos encontramos en el mercado? Tenemos lo que llamamos los alimentos funcionales. Revisando la disponibilidad, localmente encontramos leches que son adicionadas con fibra y leches adicionadas con prebióticos, ¿sí? Distintos tipos de leche. Ustedes van a ver en las inscripciones de las etiquetas que aportan fibra soluble, o van a ver que dice inulina, fos. Otro tipo de alimentos son los yogures, que también hay un yogur en el mercado adicionado con fibra y también lo van a ver en las etiquetas. Si ustedes están buscando un producto adicionado con probióticos, van a encontrar yogures que en la información nutricional de las etiquetas dice cultivos probióticos, y a su vez los detallan. Entonces, ¿qué pueden encontrar? Bifidobacterium lactis, Lactobacillus casei, y algunos que tienen combinación de ambos, de Lactobacillus casei y de Bifidobacterium. Y como les comentaba antes de posibilidad de nuevos productos, realmente en otros países encontramos cereales como avena que están adicionados con prebióticos. Yo encontré una mezcla de cereales 3 en 1 que mezclaba frutas, trozos de yogur y granos de cereal, granos enteros, con aporte de prebióticos y probióticos. También encontré una bebida instantánea a base de raíz de achicoria, que sería una buena alternativa al café, o cereales adicionados con probióticos. Acá todavía hay una menor oferta, pero bueno, es una ventana de oportunidad al desarrollo de nuevos productos. Ya llegando hacia el final, si pensamos en un plan de alimentación y en pautas de alimentación general, necesitamos una dieta variada, estacional y de calidad, con una cantidad o energía adecuada a nuestro estado nutricional, con una distribución calórica que a priori es normal según el diagnóstico o la indicación médica,
que necesitamos hacer hincapié en el consumo de fibra, de estos 25 o 30 gramos de fibra a día, al menos 5 porciones de fruta, entre frutas y verduras, priorizar el consumo de cereales de grano entero, de legumbres, de alimentos fuentes de prebióticos, de alimentos fermentados y con aporte de probióticos, y priorizar entonces también las preparaciones caseras y los métodos de cocción por concentración. Ideas se les pueden ocurrir muchísimas de todos los alimentos que hemos mencionado. Yo, a título de compartirles, les he puesto algunas ideas acá, de desayunos, de meriendas, de almuerzos, de cenas, siempre priorizando los cereales de grano entero, los pescados grasos de mar, las legumbres, por supuesto, los vegetales, distintos tipos de snacks, como les contaba recién. Y bueno, y como final, como resumen, por ahí algunas conclusiones que me parecen importantes. Sabemos que la dieta es el principal factor que modula la microbiota intestinal y que creo que el gran desafío acá sigue siendo modificar los comportamientos que tenemos arraigados, los hábitos, aquello que hacemos y que no hacemos de manera constante y día a día. Necesitamos variar los alimentos de origen vegetal y sostener hábitos a largo plazo. Sabemos que hay una gran variabilidad interindividual con respecto a nuestra microbiota y a cómo responde las distintas intervenciones, cómo la microbiota responde a distintas intervenciones dietéticas. Sabemos que hay una fuerte evidencia sobre el consumo necesario diario de fibra y esto es algo que debemos reforzarlo como medida poblacional. Sabemos también que no toda la fibra tiene efecto prebiótico y que no todos los alimentos fermentados aportan probióticos, que el estilo de dieta mediterránea, como le comentaba, es uno de los más estudiados y el que cuenta con mayor grado de evidencia, y que requerimos un consumo habitual y frecuente de alimentos fermentados como el yogur por ser microorganismos de tránsito. Bueno, muchísimas gracias. No sé cómo estamos con la los verdad tiempos. que hermoso, muchas gracias Guadalupe. Muchas gracias. Un lujo, un lujo. No, gracias Muchas a gracias ustedes. Guadalupe, gracias Lisandro por sus interesantes exposiciones. Bueno, y ahora les quiero comentar, como hacemos siempre, que la próxima reunión FANUS digital va a ser el 23 de octubre a las 15 horas para tratar el tema de misión y visión de las encuestas FANUS, hábitos de consumo de alimentos. Bueno, los vamos a esperar. Nuevamente, mil gracias por todo esto que hemos escuchado. Hasta Muchas pronto. gracias. Gracias. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Bien. Hacemos así. Bien. Listo. Y finalizamos.